Pisó el área, se prepara para el remate, tocó para atrás de la Cruz. En el Sportivo Trinidense. Mendoza recupera de la Cruz, otro de cantera aurinegra. Qué buena pelota para que vaya Zarza sobre el costado izquierdo. Va Zarza, le pone el cuerpo y le gana otra vez a Benítez. Aguanta Zarza la pelota de espaldas, intentó hacer una de lujo y después termina cometiendo la falta en esta, Diego. En esta por fin Benítez termina imponiendo el físico y ganando la posición ante un Zarza que sigue mostrándose intratable. La salida es para Guaraní, le pega esa pelota a Aldo Pérez. Liqui Moly, cuida tu motor, máximo rendimiento, máxima protección, cumplí lo que te hace feliz con la cooperativa Medalla Milagros. Informa Banco Baza, a tu lado en cada logro, Marle. Y es el enfrentamiento número 26 entre ambos equipos. En los 25 anteriores, 11 veces ganó Trinidense, 9 Guaraní. Hay supremacía del Triqui por 2 partidos y hubo 5 empates en total. Bien, interesante el dato. Trinidense tiene supremacía sobre Guaraní en el historial, entonces, Marle. Asimismo, 11 versus 9. Bien, perfecto. Ahí está entonces. 11 contra 9
los partidos, las victorias entre estos equipos. La victoria de Trinidense sobre Guaraní. La salida para el aborigen, maneja la pelota Saracho. El Sol Seguro siempre te acompaña y protege lo que más te importa. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Al costado derecho recibiendo esa pelota Mansur, casi como un lateral derecho va a recibir esa pelota Mansur, tocando atrás para Barbote. Barbote de vuelta con Saracho en el fondo. En Petrochaco somos lo que alumbramos tu camino. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a Petrochaco. Precio, calidad y litro exacto. Apostar a la casa de apuestas número 1 en Paraguay. Coronel para Guaraní, cruzando mitad de terreno, jugando con Rodríguez. Derlis un poquito más atrás, de vuelta para Mansur. Mansur por abajo, de primera Guaraní. En esta sí le salió bien y va. La tiene Rodríguez atacando sobre el costado izquierdo, tocando para Coronel. A ver qué inventa el chico. La tiene Coronel, intenta llegar hasta línea de fondo, mete el centro. Se desvía esa pelota y se gana el córner, Diego. Y esta es la primera insinuación con pelota parada que va a tener el conjunto aurinegro. Va a la fuerza aérea de Guaraní a tratar de sacar provecho de este tiro libre de esquina. Tiro de esquina para Guaraní sobre el costado izquierdo. En Baza tenemos un producto para hacer posible cada momento. Vas a tu lado en cada logro. En Mecal Muebles encontrá excelentes ofertas. Mecal Muebles está barato. Marcamos el tiempo de juego, Michelin. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto con el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa y el marcador Punto Farma que indica Oscar. El fútbol se siente 970. Que Trinidense y Guaraní siguen igualando 0-0 en el Martín Torres. De la mano de Rodari Paraguay llegó la nueva camioneta ZN Richie 7 4x4 con diseño, potencia y tecnología que enciende tu aventura. Lleva tu 0 kilómetro ahí mismo con Rodari a Paraguay. Y no pudo aprovechar Guaraní este último tiro de esquina, Diego. No pasó mucho, realmente un anticipo a la altura del primer palo, pero la pelota se va desviada sobre el travesaño sin mayor cuidado. ¡Upa, Dufour! Se animó Dufour a meter un enganche en el área con la presión de Iván Ramírez, pero después la tiró afuera. Sí, después la tiró a cualquier lado porque casi se enreda solo Matías Dufour. Va manejando la pelota Guaraní, Mansur dejándola atrás para Saracho, Saracho de vuelta para Mansur, ataca Guaraní sobre el costado izquierdo, aquí la tiene Luis Martínez, cerca de vuelta con Mansur, Mansur de primera para Ferfer que la viene a buscar, la pelota al costado derecho para Sánchez, fue largo el pase, tiene que retroceder Sánchez para acomodarse, toca con Benítez, Benítez de primera, buena pelota para Ferfer, Ferfer que toca atrás para Martínez, Martínez que mete el cambio de frente para Rodríguez, la dejó correr Rodríguez, no se animó a pararla de primera, terminó siendo largo el pase y la pelota se perdió afuera, Diego. Sí, la estaba moviendo bien Guaraní hasta que viene ese cambio de frente buscando justamente a Rodríguez. Que Rodríguez lo lógico era tratar de meter de cabeza al área nuevamente hacia el medio. Él la deja pasar y ahí se pierde la pelota a un costado. Saque lateral para Trinidense en zona defensiva, lo hace Cañete. Volvete ilimitado contigo, podés tener gigas ilimitados en el celular, todo contigo, todo ilimitado. Y atención, la jugada más importante no está en la cancha, está en Megaloto. Elegís tus 6 números y juega en www.megaloto.com.py. Saracho tocando para Benítez, buen pase de Benítez, se metía el taco Ramírez, rebotaba esa pelota Fernando Fernández tocando para Luis Martínez, mueve la pelota Guaraní en mitad de terreno de memoria, mete el cambio de frente por abajo Mansur para que le queda Coronel, aquí la tiene Coronel, viene el centro al área, un desvío en el primer palo, no llegó John Jairo Sánchez, tiene que retroceder Zarza para recuperar para Trinidense, va corriendo sobre el costado izquierdo el chico, mete la pelota por el medio para Camacho, Camacho le pone un poquito de freno a la salida de Trinidense y toca atrás con Sergio Mendoza. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Informa Banco Baza, a tu lado en cada logro, Marle. Bueno, Paraguay en Argentina, nuevamente Ronaldo Martínez. Impresionante lo que convierte nuestro compatriota. Acaba de convertir el empate parcial para Platense 1-1 ante San Martín. 20 minutos del partido, a los 12 anotó el empate Ronaldo Martínez. Está con todo Ronaldo Iván Martínez en Platense. El caso, probablemente uno de los pocos casos del jugador que renueva su contrato y juega mejor de lo que jugaba antes de Diego Orlando Irarrázaval, ¿verdad? Sí, porque esa costumbre, cuando estás por vencer tu contrato, lo que explotas. Una vez que firmaste, ahí desapareces del firmamento. Pasó con muchísimos jugadores. Sí, ¿Cuántos? sí, Rubén. Me recuerda a Rodrigo Bogarín cuando estuvo por Libertad. Cuando estaba por vencer su contrato se mandaba un par de partidazos, uno que otro golazo y se le renovaba. Sí, ha pasado con tantos jugadores a lo largo de toda la historia, ¿verdad? En general luego. Yo que sigo mucho al Arsenal, el caso más renombrado de eso había sido el de Pierre-Emerick Aubameyang. Sí. No hace mucho, ¿verdad? Para hacerte mucho más al año pasado, Mohamed Salah, que tenía que firmar y
Va Trinidense, viene la pelota para Álvarez. Álvarez le pega. Le pegó débil Álvarez de zurda directamente a las manos de Aldo Pérez. Qué oportunidad, desperdició el número 10, Diego. Sí, porque recibe la pelota en la media luna y él se inventa el espacio y deja pagando básicamente toda la defensa aurinegra con ese enganche hacia la izquierda y después remata pifiado a mi criterio porque una pelota que va dando saltitos fácil para Pérez. La salida para Guaraní, Coronel que la tiene que bajar atrás para Saracho. Saracho que controla la pelota, la saca de zurda y le va a quedar a Rodríguez que estaba destapado porque se mandó Cañete. Y Rodríguez que no pudo escapar del cruce de Centurión. La pelota se fue, dice el árbitro. Entonces la salida es para Guaraní. Hay saque lateral para Guaraní finalmente. Y eso es lo que reclama Camacho, Rubén Sosa, a la asistente. Sí, no, pero yo estoy cerca de la jugada y la pelota ya se había ido. Ya se había ido. Camacho reclamaba, después tiró la pelota para la cámara y ahí... Ya se murió el perrito. Sí, Juan Gabriel Benítez va y lo calma a Néstor Camacho. Pero fue lo que ocurrió, Marle, ¿verdad? Así mismo, salió por completo el balón. Bien, saque lateral para Guaraní, lo hace Coronel, marcamos el tiempo de juego, Michelin. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto con el tiempo de juego, 30 minutos. Primera etapa y el marcador punto farma que indica Oscar. El fútbol se siente 970. Que Trinidense y Guaraní igualan 0-0, pero va Guaraní, aquí la tiene Rodríguez. Rodríguez sobre la izquierda, mete el centro, se desvía esa pelota, termina sacando la defensa en el rebote, le va a quedar a Luis Martínez. Martínez en la cabecera del área, se toma el tiempo Martínez, todavía no descarga ese balón, toca para... No mató a Coronel con el pase. Pase corto a 2 metros y él le tira a 3 metros forzándolo a Coronel. Y Martínez se enojó, le dijo de todo a Patricio Coronel, Rubén Sosa. Sí, totalmente, le llamó bastante la atención en este caso, pero con este tipo de pases, y por eso pues te dan Le reta porque no adivinó su intención. Claro. Bueno, lo que yo calculo que le reclama Luis Martínez es que le iba a dar el pase para adelante y que lo esperó muy atrás la pelota Patricio Coronel, pero igual. Estaba adelantado Patricio, demasiado adelante fue. No, y por eso, lo lógico era el pase al pie, ¿verdad? Que era lo que más necesitaba la jugada. Va Guaraní, la pelota de Iván Ramírez, se mete al área, la tiene Ramírez, Ramírez encara para la derecha, va para afuera, Ramírez que mete el cambio de frente para Ferfer. El cabezazo de Fernando Fernández que se pierde por centímetros de afuera, Diego. Y esta es la primera buena sensación de gol realmente en este compromiso. En un partido muy mordido, en un partido muy disputado, se escapa Ferfer para habilitarlo de primera a Iván Ramírez que desborda por izquierda, él mete el centro y lo vuelve a encontrar a Ferfer que cerraba la pelota por el segundo palo, pasa cerca del poste izquierdo pero se va afuera. Va a corresponder salida para Trinidense, le pega esa pelota a Dufour. En Dios Repuestos encontrás las mejores marcas del mercado: Moura, Kral, Rocket, cubiertas, Facini, filtros, Tefil, KTF y muchas más. Ríos Repuestos siempre en movimiento, informa Banco Vas a Marle. Me está fijando los datos que nos pasa nuestro compañero Luis Cirala. Y atención, que hay supremacía de Guaraní en los enfrentamientos disputados en el Estadio Martín Torres. De 7 partidos, 5 ganó Guaraní, una sola vez el equipo trinidense y hubo un empate. La única victoria del Triqui en su cancha, en el Martín Torres, fue hace 18 años atrás, en el 2007 por 2-1. Mira vos, entonces acá le va bien a Guaraní, un poco también lo que así decía, mismo. Sí, y viene de la mano con lo que mencionaba hace rato, Diego, que Guaraní, este barrio... Está cayendo bien. Claro, le está cayendo bien. Así mismo. Así que veremos si se mantiene la tendencia también en cuanto a supremacía. Sí, Rubén Darío Sosa Colmado. Hola, Diego Orlando. Vos sabés que les iba a mencionar que lo veía rengueando a Derlis Rodríguez y efectivamente ahora se tiró al suelo, al pasto en este caso se señala al lado, el pie del lado derecho, en este caso donde tiene las molestias, y a la distancia también veo que ya están intensificando Diego Fernández y Richard Torales. Bueno, vamos a ver entonces si puede seguir. No creo que siga Derlis Rodríguez, pero hay que ver. Igual es cierto también lo que menciona Rubén. Yo lo estaba viendo muy apagado a Derlis Rodríguez. Ahí está. Eso sí. Muy contenido y cuando se escapaba no tenía la explosión de siempre. Sí, es cierto. Evidentemente no está en su plenitud física. Ahí lo están atendiendo. Le están haciendo el chequeo en el posterior lado derecho. Solamente le tocó así suavemente y automáticamente reaccionó por el dolor que está sintiendo en esa zona. ¿Parte posterior o rodilla, Rubén? Posterior derecho, yo vi que le tocó.
Bueno, ahí se levanta. ¿Qué rodilla? Y a mí también me pareció rodilla. Y sale un poquito rengueando Derlis Rodríguez ahora. Pero vamos a ver. Va a probar. Va a probar seguramente. Famoso, vamos a probar. Famoso, voy a pisar un poco más fuerte. Sí, es la rodita del, me parece, ¿verdad? Rubén, ahí no tenés imagen, me parece que... No, posteriores, sí. Posterior. Correcto, Excelente. Rubén Bueno, Darío. listo. Excelente. Correcto, Rubén Darío Excelente. Sosa Colmán. Claro, Rubén está más cerca que nosotros. Ataca Guaraní, la pelota al área termina sacando la defensa de Triniense y lateral en ataque para el Indio. Con Oita podés pedir tu crédito fácil, sin vueltas y desde tu celular. Oita, tu crédito en un Zapate. Uninorte lanza carreras virtuales, Derecho, Ingeniería Comercial y Administración. Uninorte, la número 1, ahora a tu alcance. Correcto, Rubén. Arriba. La pelota termina sacando ese balón Cañete. A ver si puede sacar la contra Trinidense. Larga pelota, lo buscaban a Camacho, pero se pierde afuera, Diego. Evidentemente, ya pasó la media hora. Trinidense como que empieza a sentir la parte física de esa presión y se va apagando un poquito el conjunto de Trinidad. Lo dijo Diego Rolando y Razabali lo presentó. Liqui Moly, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Volvió Rodríguez, Rubén, ¿verdad? Sí, volvió después, no, pero ya no va a continuar, lo veo rengueando. Sí, está rengueando, no puede hacer el esfuerzo. Derlis Rodríguez, marcamos el tiempo de juego, Michelin. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto con el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa y el marcador punto farma que indica Oscar. El fútbol se siente, muévete, Que Trinidense y Guaraní siguen igualando 0-0 en el Martín Torres. Cumplí lo que te hace feliz con la cooperativa Medalla Milagrosa. El Sol Seguro siempre te acompaña y protege lo que más te importa. Luis de la Cruz manejando la pelota para Trinidense, mitad de terreno, apoyándose con Zarza y la devolución para Luis de la Cruz, costado izquierdo, moviendo la pelota el equipo local. Buen pase por abajo para Zarza que gira, falta de Luis Martínez, que no puede creer lo que cobró Juan Gabriel Benítez, y por tu reacción creo que tampoco vos podés creer, Diego. Sí, porque para mí le gana la posición. Yo no veo ni siquiera un choque fuerte. Es más, Zarza se da cuenta de que no va a alcanzar el balón y se deja caer. Y termina cobrando esa posibilidad Juan Gabriel Benítez. Con pelota parada le da por el costado izquierdo una posibilidad trinidense. Tiro libre para el Sportivo Trinidense, tiro libre para el equipo local. En Punto Farma cuidamos tu salud, belleza y además tu economía. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. De la Cruz para pegarle con la derecha, dos hombres en la barrera, colocó Aldo Pérez, cerca del balón también está Pedro Zarza. Veremos si hacen alguna jugada preparada, alguna jugada corta, algo le está diciendo a Rúa, ya se aleja Zarza, le pega esa pelota a Luis de la Cruz, tiro libre para el conjunto local, ya autorizó el árbitro del partido, levanta el brazo derecho Luis de la Cruz, veremos dónde va esa pelota, viene el centro de la Cruz al segundo palo, terminó siendo larga la pelota, se perdió afuera, Diego. Y no pasó nada nuevamente con la pelota parada en Trinidense. Un centro buscando hacia el segundo palo, hacia el poste izquierdo, nadie cierra de Trinidense y se pierde por línea de meta. La salida para Guaraní que maneja la pelota con Mansur. Apostar a la casa de apuestas número 1 en Paraguay. En Baza tenemos un producto para hacer posible cada momento. Baza a tu lado en cada logro. Se equivocó Mansur en el pase, la recuperó Trinidense y va Camacho. Camacho en tres cuartos metiendo una buena pelota para que la vaya a correr Rayer. A ver si llega Rayer exigido, pero llega. La mantiene dentro de la cancha, al piso Saracho para puntearle ese balón. Igual la recupera Camacho y va sobre el costado derecho buscando ganar algún córner o un lateral. Pisa la pelota de espaldas Camacho. Toca atrás para Cañete. El centro de Cañete al área. Cabezazo defensivo de Barbote. El rebote para Mendoza. Mendoza que se frena. Toca un poquito más atrás el balón para Viera. Viera mantiene la posesión. Toca atrás con Centurión. Arriba el envío de Centurión. Atento para la marca. En el fondo Patricio Coronel para Guaraní. En Mecal Muebles encontrá excelentes ofertas y una gran variedad de muebles. Mecal Muebles está barato. De la mano de Roder y Paraguay llegó la nueva camioneta ZN Richie 7 4x4 con diseño, potencia y tecnología que encienden tu aventura. Lleva tu 0 kilómetro con Rodaria Paraguay. Zarza que intentaba girar y meter el centro rebotando esa pelota. En el rebote le va a quedar a Viera. Maneja la pelota otra vez Trinidense después de un lapso de tiempo en donde la había perdido. La tiene Centurión. Centurión tocando para Benítez. Benítez al costado izquierdo. Este es Gustavo Viera recibiendo casi como un lateral. Intentó meter el envío largo. Rebotaba ese balón y la recuperó Guaraní. Y Ferfer lo vio a Sánchez. Atento Benítez. Salió a cerrar con lo justo, Diego. Son buenas las intenciones de Ferfer. Descargar, de tocar de primera.
pero se está equivocando bastante, no está siendo preciso en esa intención de ser el armador con pase filtrado. De la Cruz buscaba la conexión con Zarza, se pierde esa pelota por un costado, lateral de salida para Guaraní. Volvete ilimitado contigo, podés tener gigas ilimitados en el celular, todo contigo, todo ilimitado. Y atención, la jugada más importante no está en la cancha, está en Megalote este domingo. Podés meter tu gol millonario y llevarte 3.160 millones. Entérate más en @Megaloto PY. ¿Qué pasa con Sánchez, Rubén? Y se tiró al pasto, en este caso, cerca mismo, frente mismo al banco de suplentes de Trinidense. Ya los médicos de Guaraní ingresan para darle una mejor atención y siguen intensificando Richard Torales y Diego Fernández. Vamos a ver si uno de ellos se quita el chaleco como para ingresar, pero ellos dos son los que más se están intensificando fuera de los otros suplentes que ya también están haciendo los trabajos de entrada en calor. Y ahí lo llamó Bernay a Derlis Rodríguez a darle algunas indicaciones, ¿verdad? Para preguntarle también qué tal se encuentra como para poder continuar o aguantar en este caso este primer tiempo, porque hay que recordarle a la audiencia que él hace minutos nada más tuvo una molestia en el posterior lado derecho, le dieron la atención correspondiente y pinta que al menos a la distancia que está aguantando. Sí, parecía estar un poquito mejor en los últimos minutos. Por ahora tenemos fútbol interrumpido, Michelin. Lactoland de la salud de cada día. Llegan los mensajes, Marle. Al 0184970 contento por Guaraní, al escucharte mejor, dice Arsenio Penayo, saludos para él. Canillita, dice a su novia, te amaré a diario, dice acá 825. Buenas tardes, Marlene, mañana ganará 1-0 la Albirroja Sub-20 ante Panamá por el Mundial, dice acá Francisco Riveros, desde Carlos Antonio López Itapú acompañándonos. Buenas tardes, Marlene, saludos para todos, fuerza Guaraní a ganar, dice Arnaldo. Averigüen qué pasó con el handball y denuncien por favor, dice 039, pero tiene que comentar, no sabemos, hasta ahora sub-13 campeón con respecto a la selección femenina de handball. Y enseguida los mensajes a través del chat, Oscar. Bien, porque aquí va Guaraní con Ramírez, no pudo controlar esa pelota Iván Ramírez y se perdió afuera, Diego. Se perdió afuera Ramírez, otra oportunidad que no puede aprovechar. Mañana Paraguay gana. Bueno, gana 1-0. ¿Cuándo gana? Gana 5-0 mañana. Está grabado, Diego. Sí, sin problema. ¿No era Paraguay-Panamá mañana? ¿O Paraguay gana? No, pues, Perdón, Diego. De la galera. De la galera, Michelin, como siempre, como siempre, con esa tan elegante galera. Atacando Guaraní, le pegó Rodríguez, se rebotó la pelota en Centurión y ahí está. Preguntábamos cómo estaba Rodríguez, en esta sacó un derechazo, rebotó en Centurión y se ganó el córner, Diego. sí, señor, buscando justamente el arco, apareció por ese costado izquierdo dentro del área hasta que remató. La pelota se desvía en Centurión y gana el tiro libre de esquina. Sobre el costado izquierdo, el tiro de esquina para Guaraní. Le va a pegar esa pelota a Mansur. Moura, la batería que arranca siempre, desde 15 hasta 24 meses. Pedir en Ríos Repuestos. Cerca para la corta está Rodríguez, tiro de esquina para Guaraní, la hicieron corta, viene el balón para Rodríguez, de vuelta para Mansur que mete el centro, cabezazo de Sánchez, tapó Dufour, tapó el portero, pero ya estaba invalidado por posición adelantada. Sánchez con un cabezazo casi desde la línea del área grande, Diego. Jugada preparada, un centro corto, el toque. Mansur para Rodríguez. Ahí la evolución, el centro. John Jairo Sánchez detrás de la línea del punto penal o del punto penal aparece para un cabezazo colocado contra el poste izquierdo. Volaba realmente Dufour para sacar a un costado. Se cruzaba por el camino, no sé si era Ramírez, pero interviene también en la acción y le marcaron offside. Arriba el envío de Dufour, la va a buscar Zarza, termina devolviendo esa pelota a Alcides Benítez, la va a buscar Iván Ramírez, la baja bien Mansur, pone el cuerpo ante la marca de Viera, escapa con un caño ante la marca de la Cruz y mete una buena pelota para que vaya Sánchez sobre la derecha, está habilitado, la tiene Sánchez tocando atrás para Rodríguez, de vuelta para Sánchez, mueve la pelota Guaraní sobre la derecha, que bien la hicieron, viene el remate. Mansur casi fue al otro lado, era Rodríguez el que venía gira vez para este lado. Era una muy buena jugada, pero la pelota se fue a cualquier parte. Horriblemente la pelota se va, pega contra el cartel de uno de los bancos auspiciantes de este escenario deportivo, para que tengan una idea, lejísimos del arco de Dufour.
La salida es para Trinidense, le pega esa pelota a Dufour. Con Oita puedes pedir un crédito fácil, sin vueltas y desde tu celular. Oita, tu crédito en un SAP Uninorte lanza carreras virtuales, Derecho, Ingeniería Comercial y Administración. Uninorte, la número 1, ahora a tu alcance. Saracho la desvía, la busca Coronel, la mete de vuelta a Cañete, le va a quedar la pelota a Barbote para Guaraní. Barbote y la apertura al costado derecho para Sánchez. Se exige Sánchez para controlarla, toca atrás con Alcides Benítez. Benítez que mete un derechazo alto para que la vaya a buscar Iván Ramírez. En el retroceso estaba para devolver esa pelota a Luis de la Cruz a la zona de Dufour y a empezar todo de nuevo en el triqui. Cumplí lo que te hace feliz con la Cooperativa Medalla Milagrosa. Liqui Moly, cuida tu motor, máxima protección, máximo rendimiento. ¿Qué dice la gente en el chat de YouTube, señora Marlene Torres? Saludos para Porfirio González en sintonía. Ignacio Caballero está apoyando a Guaraní, dice, a pesar de ser olimpista. El oyente N94 también nos saluda. Hello guys, dice acá. El Tigre, saludos Marlene, Michelín, bendiciones para ustedes y todo el éxito. Vamos Aborigen. A ver, Cabal dice, vamos Guaraní, vamos, vamos. Cícero también está por ahí. Algunos sobrenombres un poco raros. Bri Bro, saludos para este oyente televidente. Vamos, Triqui, dice la persona. Bien, perfecto, sí. En el chat de YouTube suelen aparecer varios nombres. ¿Verdad? Sí, están los habituales, los amigos que los conocemos a todos, que siempre nos acompañan, que siempre nos hacen el aguante ahí al otro lado. Y están los otros que también siempre nos acompañan con varios nombres, ¿verdad? No, hay un Oscar Gómez enfermo aurinegro, por ejemplo. Hasta ahora al menos todavía no. Hay que ver si aparece, ¿verdad? Hay que ver si aparece. Pero el saludo para toda la gran audiencia, para todos los amigos que siempre nos acompañan a través de YouTube. El que nos saludó nomás es hello guys o gays. No. Guys. Sí, guys. Marcamos el tiempo de juego. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto con el tiempo de juego cumplido. 45 minutos. Primera etapa y el marcador punto Farma que indica Oscar. El fútbol se siente 970. Que sigue 0-0 el partido aquí en el Martín Torres, pero va Trinidense porque tiene un lateral. Cañete que mete la pelota a la área, el rechazo queda corto. Este es de la Cruz tocando para Cañete. Lo mató con el pase a Cañete, se perdió directamente por un costado. Saque lateral defensivo para Guaraní que respira, lateral para el Indio. El Sol Seguro siempre te acompaña y protege lo que más te importa. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Cuánto más, Rubén? Se agregaron 5 minutos más y me preocupa que se llamó a silencio Orlando el franqueado. ¿Por qué te preocupa? ¿Qué tiene que hacer Orlando acá en un partido? Me envía mensaje en cualquier partido, me preocupa. ¿Qué será que pasó de él? No, en cualquier momento seguramente se reporta. No creo que haya pasado nada. Bien, siempre está en la organización de la hinchada nomás. Pero si se reporta, le vamos a decir que Rubén está preocupado. Rubén está preocupado, sí. Juega pádel también. Hoy nos enteramos que Orlando el cierto, franqueado sí. juega pádel y ayer lo encontró a Cristian Pérez, sí. Ayer lo encontró a Sí. Cristian Pérez, sí, así. señor. Cristian Pérez, frente a Padel Apacho. ¿Jugando Estaba pádel con también? su grupo de amigos. ¿Jugando pádel también? Estaba ahí en las escaleritas de Padel punto Apacho. de- A punto está en... Ajá. No, ya terminó me parece el juego, porque después ya desapareció. Según lo que dijo Orlando el franqueado. Y sí, así contó. Mirá vos. Aquí en la salida es para el conjunto de Guaraní, la tiene Barbote tocando para abajo para Martínez le quedó larga la pelota y se viene Trinidense Viera tocando para Camacho está rodeado de camisetas blancas, entonces descarga al costado izquierdo con Mendoza. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Apostar a la casa de apuestas número 1 en Paraguay. Viera se animó desde fuera del área, le pegó mal esa pelota Gustavito Viera, va a corresponder salida para Guaraní, saque desde el arco para el Indio. En Baza tenemos un producto para hacer posible cada momento. Baza a tu lado en cada logro. En Mecal Muebles encontrá excelentes ofertas y una gran variedad de muebles. Mecal Muebles está barato. Recta final de este primer tiempo. Por ahora el puntero del campeonato Guaraní está igualando 0-0 ante Trinidense aquí. La salida es justamente para Guaraní con Luis Martínez. Martínez tocando para Sánchez. Sobre el costado derecho aguanta la pelota Sánchez. Cae, no hubo falta. Pide falta a la gente de Guaraní. No pasó nada. Dijo Juan Gabriel Benítez. Lateral en aquella zona. Costado izquierdo para Triqui. De la mano de Rodar y Paraguay llegó la nueva camioneta ZN Richie 7 4x4 con diseño, potencia y tecnología que encienden tu aventura. Lleva tu 0 kilómetro con Rodar y Paraguay.
Saca la pelota en el fondo Mansur, le va a quedar otra vez a Terguiniense en zona defensiva con Centurión. Centurión que extiende el ataque sobre el costado derecho para que vaya Cañete, que tiene espacio. El centro de Cañete, saca la pelota Barbote, le va a quedar a Luis de la Cruz que baja el balón, lo tiene cerca a Mendoza para apoyarse. Ya recibe Mendoza, toca para Zarza que está por el medio. Zarza la perdió ante la marca de dos hombres. Le queda el balón entonces a Mansur. Mansur tocando el costado derecho de vuelta para que tenga Alcides Benítez y este es Ferfer que escapa de la marca de tres hombres y abre bien al costado derecho. Le hacían falta y el árbitro marca la falta. Cuando iba a aplicar la ley de la ventaja, prefirió sancionar la falta sobre Ferfer y esta probablemente sea la última para Guaraní. Sí, yo creo que no va más en ese sentido. Y Ferfer que queda duro, realmente sintió un dolor fuerte a la altura de esa pierna derecha, un poco más alta de la rodilla donde se está tomando. Ahí lo van alzando a Fernando Fernández. Ya se repone Fernando Fernández. Hay tiro libre para Guaraní. Volvete ilimitado contigo. Podés tener gigas ilimitados en el celular. Todo contigo, todo ilimitado. Y atención, la jugada más importante no está en la cancha, está en Megaloto. Este domingo vos podés meter tu gol millonario y llevarte 3.160 millones. Le va a pegar esa pelota Agustín Mansur. Tiro libre para Guaraní. Probablemente la última de este primer tiempo, buscando la apertura del partido. Da indicaciones Mansur a sus compañeros que se metan más por el medio. Es lo que pide el número 7. Ya autorizó el árbitro. Viene el centro de Mansur. Cabezazo defensivo. Se va a perder por un costado. Hay saque lateral entonces. Lateral para el conjunto de Guaraní. Nos quedan 30 segundos en este primer tiempo. El lateral lo tiene que hacer en aquella zona de la cancha Coronel. Ahí se la va a dejar Rodríguez a Coronel. Toma carrera Coronel para meter esa pelota directamente al área. Saque lateral para Guaraní. Viene el envío de Coronel. Un desvío en el primer palo. Complementaba Camacho. El rebote le va a quedar otra vez a Guaraní. Aquí la tiene Benítez. Benítez tocando por abajo para Martínez. Martínez que está de espaldas al arco rival. Se apoya con Mansur. Mansur que mete el centro al área. Buena pelota para Saracho. Largo terminó siendo el envío. Va a corresponder salida para el conjunto de Trinidense. Cuando el árbitro del partido dice: hasta aquí, señores, vamos a vestuarios. Final de la primera etapa en el estadio Martín Torres. Por ahora Trinidense y Guaraní igualan 0-0. Para el País y Mundo relató Oscar Gómez. Adelante Rubén Darío Sosa. Gracias, Oscar. Me voy a tratar de acercar a Roberto Nani, que está aquí en el sector de preferencia. Si puede conversar con nosotros. Buenas noches, permiso. Roberto, estamos en vivo para Universo. No sé si podemos conversar un ratito, permiso. Un ratito, ahí está. Roberto, bueno, ¿qué te pareció este tiempo de este partido primeramente? Bueno, interesante. Nosotros venimos más que nada a ver fútbol, a disfrutar. Así que nada, un partido con mucho ritmo, con dos equipos que intentan jugar. Así que ojalá que pueda mantener la intensidad al mismo tiempo que sea más lindo todavía. Buscando también poder dirigir aquí en nuestro país y también preguntarte lo de Cerro Porteño, Roberto, si pudieron contactar contigo en su momento y qué opinas de la llegada de Jorge Baba. Estamos en eso, estamos en charla con varios clubes, así que ya se dará cuando sea el momento. Con respecto a lo de Jorge Baba, bueno, uno le desea siempre lo mejor y ojalá que le vaya bien, ¿no? ¿Llegaron a contactar contigo en su momento o no fue opción de siempre tengo contacto con la gente de Cerro, siempre estamos en contacto, pero bueno, como te decía, por el momento estamos bueno, con Agustín, con mi cuerpo técnico, moviéndonos, reuniéndonos, esperando la posibilidad para arrancar, así que nada, ya llegará el momento y estaremos preparados. En caso de que te salga un equipo que puedas dirigir, ¿tenés ya un cuerpo técnico ya, Roberto? Tengo el cuerpo técnico armado, Agustín, que ya trabajó conmigo en Cerro, tengo un profe importante que tiene mucha experiencia en fútbol. Tenemos un cuerpo técnico ya formado hace algunos años. Algunos trabajaron conmigo en Vélez, otros acá en Cerro y otros se han sumado también o se van a sumar en la próxima experiencia. Poniéndote en el rol de hincha, de repente, Roberto, hubiera sido ideal que Jorge Achocarro se mantenga a dirigir Cerro en lo que queda del año o es correcto que haya llegado otro técnico? No, es muy difícil opinar porque obviamente lo que diga puede repercutir. Sé que son momentos complicados a nivel club también porque hay una elección que a fin de año, así que uno trata de opinar con respeto y más que nada ser positivo, siempre quiere que el club vaya bien y como te digo, le deseo lo mejor al entrenador que
han elegido y ojalá que las cosas salgan bien para toda alegría de los hinchas de Cerro, ¿no? Que siempre me han tratado tan bien. Muchas gracias, hasta la palabra de Roberto Nani, jugador de Cerro Porteño y actualmente ya recibido con el como técnico, aguardando una oportunidad. Bien, perfecto. A la espera entonces de lo que pueda surgir para Roberto Nani ya en su faceta de entrenador. Coincidentemente nomás entonces vino al país justo después de que salga Diego Martínez de Cerro Porteño. Entonces, lo decía el propio Roberto Nani, llegando al país para ver fútbol, que es al fin y al cabo lo que quiere, ¿verdad? Y obviamente ya en la faceta en la que está actualmente, lo que necesita también, ver fútbol, y si de por ahí le surge algo aquí en el país, obviamente ya estar adentrado de lo que ocurre actualmente en el fútbol paraguayo es lo recomendable para el ex delantero. No quieren los futbolistas que le digan exjugador. Ellos dicen siempre. Y siempre son jugadores. Siempre son jugadores. Es una especie como el militar. El ex profesional futbolístico en todo caso. En todo caso. Sí, porque el militar puede, cuando se, entre comillas, jubila o va a retiro, está en situación de retiro. Sí. Pero si la milicia le llama, si pasa algo y le llaman, tiene que presentarse. Como los reservistas. Como los reservistas, Sí. Exactamente. Siempre Entonces, listo, diría Boy Scout. exactamente. Y los jugadores, hay algunos al menos que no les gusta que le digan que son exjugadores, que ellos siempre van a ser jugadores, pero que están nada más en una especie de situación de ¿Vos retiro. sí sos exjugador? Yo ni llegué a jugador. No, jugabas. Jugaba. Pero una lesión te hizo exjugador. Sí, ya no juego Porque hace rato. ya no jugás Ya más no juego, directamente. hace rato ya no Ahí juego. sí, ya te diste cuenta que no te Jugador de permitió. fútbol. Exacto, exjugador. Sí. Puedes jugar otras cosas. Otra cosa. Sí. ¿Qué, por ejemplo, Oscar, qué por ejemplo jugás? Juego mucho ajedrez, por ejemplo. Ahí está dama vaina, ¿eh? ¿Qué? Siempre cosas No, pensantes, ¿verdad? Ajedrez. Sí, y la dama cosa se piensa también. También se piensa. También se piensa. Imagínate, te quedas en un mano a mano de dos fichas dobles más o menos, será, y tenés que tratar. Sí, no, en la dama también hay que usar la cabeza, pero sí, me gusta, yo juego mucho, ahora es mucho más fácil por las aplicaciones en las que puedes jugar Claro, online. el online. Sí, y además tener el conteo de todas las partidas que tenés, y yo tengo un promedio de Igualable 50 partidas por día. a Gary Kasparov más o menos. No, ¿verdad? ni cerca. Pues juego. La última vez que te vi, Oscar, estaba jugando en línea con un ucraniano, me parece. Y por ahí seguramente, de toda parte del mundo, pero sí, generalmente juego entre 50 o 20, entre 20 y 50 partidas al día. Obviamente por tiempo, ¿verdad? El del menor tiempo para poder jugar esa cantidad, porque si jugás... Y pues igual libre. No, el libre es muy difícil el Sí. juego, ¿verdad? Pero si jugás el de A una 30 minutos cada movimiento, no terminás nunca. Yo generalmente en ajedrez se llama el bullet cuando es hasta 2 minutos. Bajo presión. 2 minutos con agregado de 1 segundo es la modalidad bala o bullet que le dicen, ¿verdad? Después está, después ya vienen un poquito más los rapids, que son a partir de 5 minutos para arriba, y en medio de eso están los blitz, que son de a partir de los 3 minutos hasta 5 minutos, ¿verdad? Pero sí, el jugador de eso puedo ser, pero de ser profesional ni cerca, obviamente, ¿verdad? Pero sí, fútbol hace rato que ya no juego, hace rato. Me gustaría volver a jugar fútbol, que siempre fue Tu pasión. mi pasión toda la vida y siempre va a ser. Sí, ¿verdad? todos fuimos futbolistas en algún momento de nuestras vidas. Y seguimos siendo, ¿verdad? Y sí. Seguimos siendo, jugamos en cualquier parte. Hay cosas que te sacan nada más. Cuando podemos jugar, ¿verdad? Sí, yo pensé que jugaba fútbol así online también, más o menos, no sé. No, hace rato que no juego tampoco. Y de manager nunca te metiste en el... Vos sabés que no. Habré hecho una campaña seguramente. Hice con el Stevenage de la 4ª división de Inglaterra, había hecho una vez. Llegué hasta la Premier League y perdí en la final de la Champions League. Pero una sola vez. Después no me metí a jugar demasiado. No es que juego siempre ni todos los días. Bueno, lo de manager es un poco más estratégico, ¿no? Es una mezcla de jugar y ver
¿Qué hacen? Vos armás el Claro, equipo, claro. hacer las sustituciones, Manejar el club. el presupuesto, los sueldos, las contrataciones, todo eso es manager, no es que jugar fútbol tipo el que todos conocemos, el FC. Totalmente. Bien, final de la primera etapa aquí en el Estadio Martín Torres. Continúa 0-0 el partido entre Guaraní y el Sportivo Trinidense. ¿Por qué está 0-0 este partido? Se los va a contar, explicar y analizar el señor Diego Orlando Irrazábal en este comentario intermedio presentado por Liquimol y lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Señoras y señores, bueno, ¿por qué está 0-0? La primera pregunta de Óscar Gómez. En un partido muy cerrado, tan cerrado que se mordió toda la cancha, y eso es algo que hizo bien Trinidense. Lo pudo contener más o menos media hora, lo tuvo incómodo a Guaraní. Es cierto, si bien Guaraní en la primera situación que pudo escaparse en una velocidad por el costado izquierdo donde desbordó Rodríguez, donde buscó la conexión con Fernando Fernández, con Iván Ramírez, y daba la sensación de que podía haber aprovechado los extremos justamente para hacer daño, para tratar de lastimar, pero fue solamente una vez donde lo agarra mal parado al conjunto de Trinidense. Después Trinidense hasta presionó la salida de Guaraní. Guaraní nunca estuvo cómodo en el campo de juego, pero así como Trinidense presionó, como Zarza fue protagonista en los primeros quizás 15 minutos generando 3 tiros libres consecutivos de esquina, también no aprovechó la pelota parada. Tenía situaciones, y conste que tiene buenos ejecutores, llámese Néstor Abraham Camacho, llámese Luis de la Cruz. En ese sentido hay hombres que le pueden pegar bien a la pelota, pero no termina por aprovechar, y eso me parece es el gran déficit que tiene realmente Trinidense en la primera etapa. Y no voy a dejar de lado algo que ha sido determinante también: la colaboración de Fernando Fernández como defensor para terminar ganando en el área y terminar rechazando muchas de las pelotas que llegaron con cierta intención. Porque uno puede tenerlo a Ferfer, puede tener la mejor defensa del mundo, pero si tus centros son precisos también vas a hacer daño, y eso le faltó realmente a Trinidense. La precisión, el aprovechar. Uno recuerda, Camacho acá por el costado derecho, tenía mucha gente en el área y la pelota se pierde, pero lejos de inquietar, pasa por todos, por encima en el área, y se pierde por línea de meta. O sea, ese tipo de situaciones es la que no aprovechó el conjunto de Trinidense. No tuvo tanto desborde, no tuvo tantas acciones con pases filtrados. Uno recuerda lo de Álvarez, en una acción donde al enganchar como que todos dudaron en Guaraní, y tenía el arco de frente y le pega, pero un tirito, le pegó con la pierna, con papel diario, le pegó, y la pelota va mansita a las manos de Pérez. Y Guaraní como que empezó a encontrar cierto terreno fértil pasando la media hora. Uno recuerda el centro de Ramírez en una acción que iniciaba justamente Ferfer metiendo la pelota por ese costado izquierdo. El centro le devuelve para encontrarlo a Fernando Fernández, que cabecea y la pelota se va a un costado del poste izquierdo. La primera buena sensación de gol en este compromiso. Y la segunda buena sensación volvió a ser para Guaraní en una jugada con pelota corta, un centro, la tocaron en corto. Viene el centro justamente por el costado izquierdo, ahí entre Mansur y Rodríguez, que generaron esa acción. Y cerrando aparece John Jairo Sánchez para aplicar un testazo. Se cruzaba por el camino, había alguien enfrente que interviene también en la acción. De todas formas, Dufour respondía muy bien contra el poste izquierdo, la sacaba al córner, pero después el conjunto aurinegro. Después, poco y nada, realmente lo que nos mostraron ya en lo que quedaba del partido. Si bien es cierto, en un partido muy táctico, en un partido muy disputado, en un partido muy cerrado, cualquier situación de equivocación puede ser determinante. Hasta eso se evitó, hasta eso faltó. Un error que pueda significar. Uno recuerda a Dufour en la presión cuando de Ramírez termina enganchando él, y en la desesperación la sacó a un costado, pero la sacó en un saque lateral. Y así fue el partido. Realmente muy, muy disputado, muy mordido. Así que veremos. Ojalá mejores. Necesitamos un gol para cualquiera de los dos, que se abra un poco más este compromiso y nos regalen mayores emociones. Por ahora muy poco lo que se ha tenido ofensivamente hablando. Ojalá mejore realmente para el segundo tiempo este compromiso. A la espera de ese segundo tiempo, nosotros vamos brevemente hasta la coordinación con la señora Marlene Torres y volveremos enseguida para lo que va a ser el arranque de este segundo tiempo, donde están empatando Trinidense y Guaraní 0-0.
Muy bien, muchísimas gracias de Orlando. Vamos a los whatsapperos 0984-970-970. Qué rico se te escucha, Marle. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí. Estoy limpiándome acá, merencenando. Sí. Hola, queridos amiguitos. Y justo no hubo gol, si no, Diego se extendía mal su comentario. Sí. Hola, queridos amiguitos, haciendo reporte en sintonía, aunque a nadie le va a preocupar, dice acá Mauricio Sanabria desde Argentina. Claro que sí, Mauricio. Saludos, un fuerte abrazo para vos, gracias siempre por acompañarnos. Hola, Marle, ojalá que Guaraní gane el torneo, se merece. Soy olimpista y le deseo lo mejor al cacique. Dice acá el oyente Lucio. Saludos para Lucio. Hola, Marle, ¿cuándo juega Olimpia? ¿Y cuándo va a jugar la Libertadores? Dice acá 625. Juega Olimpia el día lunes ante Tembetarú. Es su compromiso a las 19:30 en el estadio Luis Alfonso Llani se va a disputar. Y con respecto a lo otro que me preguntabas, Olimpia hoy está prácticamente fuera de la clasificación a la Copa Libertadores de América el próximo año. Va a luchar por la clasificación a la Copa Sudamericana, por ahora está dentro. Pero no sé si te referías a eso o si quisiste poner qué posibilidades tiene Olimpia para poder participar de esa competencia, sumar la mayor cantidad de puntos y bueno, prácticamente es imposible. Vamos a ser realistas porque Olimpia, el camino que tenía para poder llegar de manera más inmediata a esa competencia era a través de la Copa Paraguay. Hola Marlene, dice Carlos Van Landegen desde los Estados Unidos, así que saludos para él. Jorge Zacarías, Triqui gana, anoten 1-0, dice acá esta persona. Pedriño Javier, fuerza, Triqui ganador. Saludos a Pedriño Javier, un fuerte abrazo. Hoy en los partidos que se jugarán mañana, continuando con esta fecha 14, a las 17 horas, Sportivo Luqueño ante Cerro Porteño, a las 19:30 Nacional ante Libertad en el estadio Arsenio Erico. El domingo un solo partido, 15:30, 2 de mayo, General Caballero en el Río Parapetí. El lunes a las 17 horas Ameliano versus Recoleta en Villeta y a las 19:30 Tembetar ante Olimpia en Villa Lisa. Están los jugadores en el campo de juego, así que volvemos con mucho gusto hasta Oscar Gómez Verdina. Bien, muchas gracias, Marle. Han retornado los... Misma situación parece, ¿verdad? La berencena, ¿verdad, Oscar? Exactamente. El agradecimiento, como siempre, a la gente del Deportivo Trinidense, a la señora Carmen Celada, jefa de prensa, que siempre... Muchas gracias por la comida. Con razón, siempre... digo, tan rápido me pasaste. Ahora entiendo. Es que Oscar ya comió toda la mitad de la bandejita, Marlene. ¿Qué me voy a hacer? Tenía que apurarte, Diego, si no, no iba a comer. Pero sí, el agradecimiento para la gente de Trinidense, que siempre nos tiene realmente bien cada vez que venimos aquí al Martín Torres. Y da gusto realmente venir a la cancha del Deportivo Trinidense. Sin cambio, Rubén, para el segundo tiempo. Yo enseguida, sin cambio. Bien, perfecto, Rubén, también disfrutando. Y aparte de la comida, los bocaditos que ofrecen, bueno, pues eso les comento. Arranca el segundo tiempo, rueda el balón, late los corazones, segundo tiempo en marcha, Michelin. Para el país y el mundo continúa relatando Oscar Gómez. Va buscando arriba Trinidense, choque de cabeza duro entre Luis de la Cruz y Luis Martínez. Quedaron los dos sentidos. De arranque nada más un fuerte choque de cabeza. ¿Qué ibas a decir, Marle? Que aparte de los bocaditos, gentileza de la jefa de prensa Deportivo Trinidense, también ella ofrece la mejor información en el grupo de prensa trinidense, siempre contando los detalles acerca de los futbolistas lesionados, suspendidos, cuando hay detalles, así que muy buen trabajo realiza Carmen Celada. Sí, realmente hay que destacar el trabajo de la jefatura de prensa del Deportivo Trinidense y del club en general, del trato que le dan a la prensa también, ¿verdad? Tanto aquí en el Martín Torres como a través de los canales de comunicación que utilizan para dar informaciones sobre el plantel, sobre los jugadores, sobre el club. Entonces realmente es para destacar el trabajo de la gente de Trinidense de prensa. Comé nomás todo, Diego, tranqui. Ah, bueno. Ahí ya está, ahí ya tenés... ¿Qué ibas a decir? No, nada. Que este club, y curiosamente los dos son auriazules. Porque Luqueño cuando hacía el local siempre también lo trataba muy bien. Y Exactamente. Sol de América también en su momento. En su momento. En la buena época. En la buena época. Sí, ante el primer descenso, sí. Sí, porque el año pasado ya cuando volvió estaba complicada la situación en Sol de América
y hay que ver si vuelve en algún momento. Ojalá por el bien de Sol de América y por el bien del fútbol paraguayo, ¿verdad? Pero está complicado también Sol de América en esta temporada de la división intermedia. Hay que ver si se queda en la intermedia o qué pasa con Sol de América o si baja incluso una categoría más. Aquí maneja la pelota Guaraní, va con Fernando Fernández, apertura al costado izquierdo para Rodríguez, Rodríguez por abajo, una pelota para Luis Martínez que está en el área, Martínez, va hasta línea de fondo, Martínez, centro atrás, Ferper, gol. ¡Gol! De Guaraní, gol del puntero del campeonato en la primera clara de este segundo tiempo, ya golpea, le había costado en la primera etapa a Guaraní ser claro, ser contundente, llegar hasta línea de fondo, ser punzante, pero en la primera de la complementaria tuvo todo eso, fue punzante, llegó hasta línea de fondo y el centro atrás letal de Luis Martínez fue para el goleador, para el que siempre está, para el que huele el gol, para el que es buscado por el gol. No es que Fernando Fernández busca el gol lo busca él, definió casi con el arco vacío para que el puntero del campeonato sea más puntero que nunca, abra el partido aquí en cancha de Trinidense por Fernando Fernández, Guaraní 1, Trinidense 0. El gol se produjo a los 2 minutos, su segunda etapa. Señoras y señores, y esas cosas que tiene el conjunto aurinegro, porque Guaraní aceleró, me dio la sensación como cuando hizo lo mismo en la primera etapa a los 5 minutos. Acá una gran arremetida de Martínez en una pelota profunda por el costado izquierdo. Él termina acelerando, él termina desbordando. Parecía que se enredaba la acción, llega hasta la línea de fondo, casi se le escapa la pelota, pero encuentra la manera de meter el centro atrás y básicamente un penal en movimiento para que llegue de frente Fabián Fernández, remate contra el poste izquierdo y le dé la primera gran alegría al hincha aurinegro que está aquí en el Martín Torres, porque su definición se convierte en gol y pasa a ganar 1-0. El puntero, el aurinegro, gana 1-0 ante Trinidense. El futbolista de 33 años anota su gol número 138 en Copa de Primera. Es su cuarto tanto en el Clausura 2025. Lo gritó todo Guaraní y la cantidad de hinchas que están ahí en la gradería norte también explotaron, Rubén. Absolutamente todos ellos, los que estaban sentados, se levantaron y gritaron con todo ese gol del capitán de Guaraní, Fernando Fernández, y malestar en el banco del Deportivo Trinidense. José Arroa abriendo los brazos, haciéndose la pregunta por qué se quedaban todos parados, dejando que Ferper marcara el primer gol. Maneja la pelota Trinidense, marcamos el tiempo de juego, Michelin. Petro Chaco, precio y calidad, delito exacto con el tiempo de juego, 5 minutos, su segunda etapa y el marcador punto farma que indica Oscar. El fútbol se siente, muévete. El nuevo marcador del partido dice que ahora el puntero del campeonato Guaraní le está ganando a Trinidense por 1-0. De la mano de Rodari Paraguay llegó la nueva camioneta ZN Richie 7 4x4 con diseño, potencia y tecnología que encienden tu aventura. Lleva tu 0 kilómetro con Rodari a Paraguay. Larga pelota para que vaya corriendo Ryder sobre la derecha. El cruce de Saracho para mandar esa pelota directamente a Molas López. Probablemente llegó esa pelota. Sí, porque pasó todas las casas que estaban ahí cerrándose. Qué pelota perdida. El que la encuentra se lleva un balón de más de $100. Sí, Rubén. Camacho puede ser un jugador de repente un poco plagueón, pero pude observar que después del gol empezó a arengar a su compañero para ir adelante para poder buscar el empate. Camacho le pega, era el que llegó de frente para pegarle ese balón Gustavo Viera, le quedó en el rebote la pelota a Gustavito Viera, sacó ese derechazo, lo pasó lejos tampoco Diego. No pasó lejos, estuvo cerca, la pelota se eleva, se va a un costado. Buena llegada de Trinidense, Viera cerrando bien la acción, una pelota bollando, remató al arco, dijo. ¿Y quién está sentido, Rubén? Patricio Coronel, el lateral izquierdo de Guaraní, está siendo asistido primeramente por un compañero. Ahora ya ingresaron los médicos del equipo aborigen para darle una mejor atención.
Bien, lo van a atender entonces a Patricio Coronel. Por ahora, fútbol interrumpido, Michelin. Volvete ilimitado contigo, podés tener gigas ilimitados en el celular, Wi-Fi ilimitado en tu casa, más TV contigo, Sport incluido, todo contigo, todo ilimitado. Informa Banco Vas a tu lado en cada logro, Marle. Y le damos F5 a la tabla de posiciones del campeonato clausura con esta victoria parcial del equipo legendario. Tenía 28, ahora 31 puntos, supera por 6 a su inmediato perseguidor Cerro Porteño, que juega mañana, tiene 25. Tercero Nacional con 22, Trinidense tiene 22, 2 de Mayo 19, Recoleta 18, General Caballero 18, Libertad Luqueño 17, Olimpia 13, Ameliano 11 y último Temetere con 6 puntos. Bien, por ahora 6 puntos de diferencia contra el segundo, pero Cerro Porteño mañana ante Luqueño. Sí, Rubén. Camiseta 15, Thiago Servín. Camiseta 17, a Richard Torales. Fueron llamados por Héctor Bernay. Van a hacer los primeros cambios en el equipo aborigen. Perfecto, llamado Torales, llamado Servín. Esto se va a reanudar con una salida para Guaraní. Le va a pegar esa pelota Aldo Pérez. Atención, la jugada más importante no está en la cancha, está en Megaloto. Este domingo vos podés meter tu gol millonario y llevarte 3.160 millones. Elegís tus 6 números y jugá en www.megaloto.com.py. Se hacen los cambios, estamos con la información. Informa Banco Vas a tu lado en cada logro. Primero en irse del campo de juego es Iván Ramírez. El otro que se va a ir del campo de juego es el lateral izquierdo Patricio Coronel. Va a ingresar 17 Richard Torales por Iván Ramírez, 15 Thiago Servín por Patricio Coronel. Bien, perfecto, señor. Ahí está, adentro Servín, que había sido el lateral izquierdo titular, o que viene siendo el lateral izquierdo titular. Y adentro Torales, Diego. Sí, se renueva un poco el ataque en el conjunto aurinegro con la presencia de Richard Torales. Patricio Coronel me parece que es por lesión lo que no puede continuar, por eso el ingreso de Servín por ese costado izquierdo. Arriba el envío de Aldo Pérez, larga pelota sobre el costado derecho para que lo busque Sánchez. Sánchez que pierde en el salto con Sergio Mendoza, pero la pelota se pierde por un costado. Ahí saque lateral para Guaraní. Lactolanda marca top seller, verdaderos líderes en ventas. Lactolanda, la salud de cada día con Liquimol, y podés llevar tu moto al límite, descubrir la diferencia. El lateral lo tiene que hacer Alcides Benítez aquí frente a las preferencias. Arriba la pelota de Benítez para Rodríguez, que la peina, la busca Torales, le queda bien a Torales esa pelota, espera Servín sobre la izquierda, la pelota para Servín, intentó pegarle de primera, débil el tiro a las manos de Dufordi. Le salió un tirito lastimosamente a Servín en una acción individual donde Torales se inventa el espacio y casi termina asistiendo de buena forma. Servín define mal. Pues mira a John Jairo, qué buena contratación terminó siendo para el conjunto aurinegro. Es protagonista, pide la pelota, no es de esos laguneros que nos tienen acostumbrados justamente en esa zona de Sudamérica, entre ecuatorianos, colombianos. Es alguien que está constantemente, a veces aparece bien y otras no, pero pelea, molesta. Y es interesante realmente cómo se mueve en el campo de juego. Lo dijo Diego Orlando y Razabal lo presentó. Liquimol y lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Y aquí recibe la falta Sánchez, no, dice Juan Gabriel Benítez, que se levante en el cruce con Gustavo Viera, el lateral que ya se hizo, viene la pelota para Luis de la Cruz, quedó en el piso. Sánchez le dijo que se levante. Pero si le pide disculpas a Viera, fue porque Viera sabe que lo tocó. Solamente que Juan Gabriel dijo que no. Arriba el envío de Centurión de derecha, esa pelota larga en aquella punta la buscaba Rayer, terminaba sacando Servín, le va a quedar el balón ahora a Luis Martínez. Martínez abriendo, buena pelota para Rodríguez, que encargó en el medio, esto sí fue falta. Y me parece que la rodilla queda trabada también, ahí se va recuperando, sí, se recupera el jugador de Trinidense. Sí, Cañete que lo cruzaba Rodríguez, va a corresponder tiro libre para Guaraní, tiro libre para el Indio. Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto con el tiempo de juego ahora 11 minutos. Su segunda etapa y el marcador punto farma que indica Oscar. El fútbol se siente 970. Que Guaraní le está ganando a Trinidense por 1-0 en el Martín Torres. Moura, la batería que arranca siempre con garantía desde 15 hasta 24 meses. Pedir en Ríos Repuestos, distribuidor oficial en Paraguay. Con Oita podés pedir un crédito fácil sin vueltas y desde tu celular Oita tu crédito en un Zapgaité. Bueno, Camacho que le está reclamando a Juan Gabriel Benítez y que le dice hasta acá nomás, Rubén, ¿verdad? Sí, ya como a lo largo y ancho del primer tiempo se pasó playándose por todo, exigió la tarjeta roja inclusive en el primer tiempo por un jugador de Guaraní, Mansur en este caso, y ahora lo mismo, y le dice la siguiente ya te molesto. Y en la fecha 3, si mal no recuerdo, John Jairo Sánchez había hecho su debut con la camiseta de Guaraní en Itagua, precisamente
Antes Va a corresponder salida para el conjunto de Trinidense, que tiene un lateral sobre el costado derecho. Uninorte lanza carreras virtuales, Derecho, Ingeniería Comercial y Administración. Uninorte, la número 1, ahora a tu alcance. Cumplir lo que te hace feliz con la cooperativa Medalla Milagrosa. Saca la pelota Servín, en mitad de cancha la viene a buscar Gustavo Viera, que pierde en el duelo con Rodríguez. El pase de Rodríguez que no fue bueno. Entonces va Trinidense otra vez con la pelota para Rayer. Rayer que la desviaba, no llega Alex Álvarez a ese balón. Y Trinidense que en este segundo tiempo es el que no se puede encontrar, Diego. Exactamente, sí, porque se soltó más Guaraní. Y es más, el gol que termina marcando justamente la definición de Fernando Fernández, evidentemente todo lo charlado y planificado para Trinidense se vino totalmente abajo. El gol anímicamente le vino bien a Guaraní y Trinidense lo está sintiendo, lo está asimilando todavía. Sacando la pelota Benítez, en el rebote le va a quedar a Fernando Fernández, tocando por abajo para Martínez, que se equivocó, después comete la falta. Eso es por amarilla. Amonestado Luis Martínez, Rubén. el primero de este partido, Luis Martínez, jugador de Guaraní. Tiro libre para Trinidense. El Sol Seguro siempre te acompaña. Solicita tu póliza al 236-3000 y protege lo que más te importa. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Linda oportunidad para Trinidense en esta. Le va a pegar a esa pelota Luis de la Cruz. Frontal será el envío, porque el balón está apenas fuera del círculo central, en línea recta a largo. Tiro libre para el Sportivo Trinidense luego de la falta de Luis Martínez. Juan Gabriel Benítez que habla, que le avisa a Camacho que está en posición adelantada. ¿Qué tiene que ver eso? Cosa que nunca voy a entender. El centro de la Cruz al área. Termina sacando Thiago Servín en el rebote. Quiere sacar la contra Rodríguez. Se la deja Servín justamente. Llegó la marca de Rayer. El pase arriba de Servín que le queda a Luis de la Cruz. De zurda la quiere volver a meter de la Cruz. Larga pelota. Llega Servín para la marca. No pudo aprovechar Trinidense este tiro libre que tuvo Diego. No, evidentemente no salieron las cosas como estaba planeado. Un intento de conexión por el costado derecho del ataque, pero rápidamente responde la defensa del conjunto aurinegro. Servín bien atento para cerrar el rechazo y Trinidense tratando de encontrarse en este segundo tiempo. Hay saque lateral para Guaraní, lo hace Servín sobre la izquierda. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a Petrochaco. Precio, calidad y litro exacto. Apostar a la casa de apuestas número 1 en Paraguay. Rayer con la pelota larga, la baja bien Álvarez con Camacho, de vuelta para Álvarez que la baja con el pecho, tocando para Rayer hasta línea de fondo, llega el cruce de Barbote para levantarla de zurda, no se va a ir ese balón, la mete de vuelta al medio, Álvarez pedía falta y se la dan. Tiro libre para Trinidense, reclama todo Guaraní. ¿Qué tiro libre va a tener Trinidense, Diego? Y ahora sí me parece que es de la Cruz, no sé si le va a discutir justamente a Camacho, pero de la Cruz se relame hace rato, desde el primer tiempo de ser el protagonista con los tiros libres. Veremos si lo puede ejecutar o no. Marcamos el tiempo de juego, Michelin. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto con el tiempo de juego 15 minutos. Su segunda etapa y el marcador Punto Farma que indica Oscar. El fútbol se siente, muévete, Que Guaraní le está ganando a Trinidense por 1-0. En Baza tenemos un producto para hacer posible cada momento. Baza a tu lado en cada logro. En Mecal Muebles encontrá excelentes ofertas. Mecal Muebles está barato. Le va a pegar esa pelota a Néstor Camacho con el pie zurdo. Tiro libre para Trinidense, arco norte del estadio Martín Torres. Vamos, Juan Gabriel Benítez, vamos a jugar. Demasiada advertencia, ya cobráis puntos, Juan Gabriel. Cómo le encanta hablar a Juan Gabriel Benítez también. Bueno, a todos los árbitros paraguayos, pero algunos más que otros. Camacho le pega, cabezazo defensivo de Fernando Fernández. El rebote de vuelta para Néstor Camacho, mete el centro. Lo fueron a presionar dos hombres de Guaraní al lateral para Triqui, Diego. Por enésima vez colaborando Fernando Fernández. Insisto, es una pieza fundamental en estas situaciones con pelota parada. Saca Servín y gana Torales. Y va Torales que va a quedar cara a cara. Atento, Dufour, más rápido. Llega primero esa pelota para sacarla, Diego. Sí, señor, de una pelota larga que terminó ganando Torales en ese cruce, pero después cuando iba hacia adelante la pelota le favoreció a Dufour y él termina rechazando el balón. Hay saque lateral para Guaraní en zona defensiva, lo hace el Cides Benítez. Informa Banco Baza, a tu lado en cada logro, Marle. Y atención que hay récord en Racing, superó los 100.000 socios, lo acaba de comunicar. Se había hecho una campaña Racing Te Quiero Socio y la academia alcanzó las 6 cifras y lo comunicó oficialmente en sus redes sociales con un video. Semifinalista de la Libertadores y superando los 100.000 socios. Es uno de los clubes con más socios en Argentina, llevan la
delantera, River y Boca, que tienen más de 300.000 independientes. Según la AFA dio a conocer en enero de este año, más de 140.000, Rosario Central cerca de 100.000 y San Lorenzo cerca de 100.000, también ahora supera a Racing 100.000. Se metía Sánchez en la última, terminó quedándose con esa pelota Dufour. Me parecía offside a mí, A mí también. Nancy Fernández no levantó la bandera. No levantó la bandera, tampoco en el delay le terminaron marcando. Lo que sí que John Jairo en el mano a mano le termina venciendo Dufour, tapando lo que pudo haber significado el segundo gol para Guaraní. Balón que se pierde por un costado. Hay salida para el conjunto de Guaraní. ¿Sí, Rubén? Camiseta 9, Oscar Jiménez, 11, Ronaldo Báez, 17, Joel Román. Se están ultimando detalles en el banco de Trinidense para ingresar en cualquier momento. Bien, de una va a meter 3 entonces José Arrúa para tratar de cambiar este momento del partido para Trinidense. La va a buscar Mendoza tocando por abajo, devolución de Camacho. Otra vez con Mendoza, saca la defensa de Guaraní. De la mano de Rodari Paraguay llegó la nueva camioneta ZNRH 7 4x4 con diseño, potencia y tecnología que encienden tu aventura. Lleva tu 0 kilómetro con Rodari Paraguay. Rayer sobre la derecha quería meter el centro, rebotaba ese balón. Hay saque lateral para Trinidense. En ataque lo tiene que hacer Axel Cañete. Toma carrera para meter esa pelota directamente al área. ¿Se va a hacer primero el lateral o los cambios primero? Aparentemente los cambios primeramente. Repito, se preparan 9, Oscar Jiménez, 11, Ronaldo Báez, el 9 por el 7. Se retira Néstor Camacho, ingresa Oscar Chiquito Jiménez, el primero en ingresar. El otro que va a entrar al campo de juego, a ver, aguardamos que levante el cartel electrónico para poder observar quién se va. Se termina el partido para el 29, Tomás Rayer, ingresa en su lugar Ronaldo Báez, camiseta número 11, tercer cambio 17, Joel Román, y se termina el partido para Pedro Zarza. Perfecto, la información fue presentada por Banco Baza, a tu lado en cada logro. 17 para Román Rubén, ¿verdad? Sí, señor, volvemos a repetir sin ningún problema. 9, Oscar Jiménez en lugar de Néstor Camacho, 11, Ronaldo Báez por Tomás Rayer, 17, Joel el Cuca Román por el 30, Pedro Zarza. Perfecto, señor, ahí están los 3 cambios en Trinidense, que ahora tiene un lateral que es como un córner, porque Cañete toma carrera para meter esa pelota al área. Viene el envío, cabezazo defensivo de Servín. En el rebote le va a quedar el balón a Centurión de derecha, la quiere meter de vuelta al área, la va a buscar a Álvarez, pone el cuerpo Ronaldo, le va a quedar ese balón a Mendoza. Mendoza, que está rodeado de hombres de Guaraní, intentó meter el pase atrás y la perdió, y se viene Guaraní ahora con Luis Martínez. Pelota alta para que vaya corriendo Torales, se mete al área Torales, le quedó larga la pelota en el control. Atento Dufour, Diego. Sí, atento Dufour, porque Torales casi se la lleva de buena manera, pero queda larga esa pelota. Dufour se encuentra, y los cambios que son ofensivos realmente para Trinidense, renovando un poco el ataque, teniendo mayor presencia también en la línea de volantes, ofensivamente hablando. Lo dijo Diego Irrazábal y lo presentó. Liquimoli, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Marcamos el tiempo de juego, Michelin. Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto con el tiempo de juego 20 minutos. Su segunda etapa y el marcador punto farma que indica Oscar. El fútbol se siente 970. Que Guaraní, el puntero del campeonato, le está ganando a Trinidense por 1-0. Volvete ilimitado contigo, podés tener gigas ilimitados en el celular, todo contigo, todo ilimitado. Y atención, la jugada más importante no está en la cancha, está en Megaloto. Este domingo vos podés meter tu gol millonario y llevarte 3.160 millones. Chiquito, que se quería meter sobre la derecha, se ganó el tiro de esquina, la primera de Chiquito en el partido, Diego. Sí, en ese intento de desbordar por el costado derecho. Lo que me sorprende es que no terminó lesionado o reclamando algún golpe ya otra vez. ¿Por qué sos así con Chiquito? Porque él juega así. Yo no soy así, él juega así. Te doy la razón, Diego, sabes que tenés la razón. Sí. Ya exagera, Chiquito, sinceramente. Sí, alguna vez hipogilativo. Hipogilativo, Contra. sí. Sí, Ya es también. grande, chiquito. Encima es Ya es grande. grande. Y Tuizama no se da cuenta. Sí, exactamente, Michelin. Tiro de esquina para Trinidense. Viene el centro al punto penal, cabezazo defensivo de Luis Martínez. Después complementaba sacando esa pelota al Cide Benítez. Otro centro al área. El cabezazo defensivo de Ferfer. Otra vez Ferfer defendiendo. Le queda la pelota a Gustavo Viera. Viera que la tira arriba para Álvarez. La va a bajar con el pecho Álvarez. La mantiene dentro del campo. Tocando para De la Cruz. De vuelta para Álvarez, que llega, recorta bien Álvarez, se mete al área, el centro, rebotó en Ferferia y córner, Diego. Otra vez, qué gran acción de Álvarez para desbordar. Lo sacó a pasear a su marcador. Después en el centro se cruza, ¿sabe quién? Fernando Fernández rebota en él. Hay un tiro libre de esquina.
Pero la importancia de Ferfer en este partido en las dos áreas, una para definir y en la otra para defender, realmente se está llevando los elogios. Tiro de esquina para Trinidense, le pega esa pelota a Luis de la Cruz, va con todo Trinidense buscando el empate en el partido. Ya autorizó el árbitro del encuentro, el señor Juan Gabriel Benítez, viene el centro de la Cruz al punto penal, cae la pelota en el área, termina sacando la defensa de Guaraní, se viene la respuesta con Rodríguez, ya hubo falta en la anterior, también en el área quedó reclamando Alcides Benítez, después la falta sobre Rodríguez. Y esto va a corresponder salida para Guaraní, Diego. Sí, efectivamente. Bueno, Benítez sentido, Rodríguez también. Un Rodríguez que por suerte no pasó nada, parecía que no iba a continuar. Al final está jugando y está metiendo. Está sentido Alcides Benítez. ¿Lo llegaron a patear en la cabeza, Marlon? Estamos viendo la repe. A ver. Un poquito, un roce, sí. Un roce, entonces. Y ahí está muy sentido Alcides Benítez, Rubén. Sí, a la distancia eso lo ve así Alcides Benítez que justo nuevamente el término. A la distancia también aparentemente había recibido una patada pequeña por producto del juego, en este caso de Alex Álvarez, pero no pasó a mayores. Sí, ahí ya se repuso el lateral derecho de Guaraní, la salida para el Indio, le pega esa pelota a Aldo Pérez. Light Holanda Top of Mind por 11 años consecutivos. En Río Repuestos encontrar las mejores marcas del mercado: Moura, Kral, Rocket, Cubiertas Massini, Filtros Tefil, KTF y muchas más. Ríos Repuestos siempre en movimiento. Sacando Cañete, la pelota la va a buscar arriba Alex Álvarez, saltaba también Servín, la viene a buscar Sánchez, pero le queda de la Cruz tocando atrás para Benítez y la apertura al costado izquierdo con Mendoza ya levantó la cabeza y metió la pelota larga para Ronaldo, que bien la bajó Ronaldo, aquí la tiene Ronaldo Báez sobre el costado izquierdo, por ahora de espaldas al arco rival, tiene que encontrar apoyo y lo encuentra con Mendoza se equivocó en el control, la perdió, después cometieron falta y va a corresponder salida para Guaraní. Parecía prometedor el ataque de Trinidense, Diego. Sí, pero Ronaldo en la duda permite que se rearme y la marca lo absorbe, pierde la pelota, después una falta en salida para el conjunto aurinegro. Tiro libre para Guaraní en zona defensiva. Le va a pegar esa pelota al Alcides Barbote. Con Oita puedes pedir un crédito fácil sin vueltas y desde tu celular. Oita tu crédito en un IT Uninorte. Lanza carreras virtuales, Derecho, Ingeniería Comercial y Administración. Uninorte, la número 1, ahora a tu alcance. Arriba el envío de Barbote, la pelea Sánchez la puntea para Torales, que la baja y se equivoca porque le queda de la Cruz de memoria, tira una pelota larga. Oh, Chiquito, se falta. Es para amarilla. Para amarilla. Amarilla para el Chiquito, pero ojo, si esa jugada se revisa puede cambiar de color. Sí, porque me pareció que un brazo estaba también levantado, Rubén, ¿verdad? No. La primera jugada del codo, lado izquierdo, me parece que, bueno, yo por la jugada rápida me pareció ver que le jugó al jugador de Guaraní. Bueno, y el brazo, parte del codo está dentro del brazo también, pero bueno, está bien, para vos es codo. Claro, para tener razón. Bueno, listo. Le agarró en el pecho con el codo, pero parte, a ver, cerca del hombro fue. No, está bien para mí la amarilla, está bien. ¿Sí? No fue vehemente. Ya lo dijo en el bar Marlene Torres, está bien la amarilla. No lo va a llamar a Juan Gabriel. Vos sabés que insoportable, Chiquito. Pero fíjate, sigue protestando. Sí, sigue así, le va a mostrar la otra. Se merece, la verdad que se merece, porque de todo ya está diciendo, qué insoportable. Sí, no por la acción, sino por los reclamos le van a mostrar la tarjeta. Porque... Es lo que digo, si él se dedicase a jugar, tiene capacidad, pero se va todito a veces de mambo, y eso es lo que a mí particularmente hace que no me guste su forma, y cada vez que lo veo jugar, vuelvo a decir lo mismo, lastimosamente, de Chiquito. Sí, es cierto, es algo que ya de un tiempo a esta parte en él se ha reforzado también, porque siempre ha sido así, pero de por ahí, obviamente, cuando era más joven, no estaba en la condición de líder que está ahora, como está en Trinidense o como está de hace varios años. Obviamente, ahora tiene mucha más fuerza ese tipo de reacciones de Chiquito Jiménez. Y aquí en esta acción, yendo a lo futbolístico, él se olvida de la pelota. Eso te iba a decir, ni disputa. El gesto que le hace al árbitro, con los dedos y después con la mano. Para mí eso es, sinceramente, para una segunda tarjeta amarilla. Le perdonó Juan Gabriel. Sí, y Juan Gabriel casi ni le mira más, en realidad. Como que ya no le presta atención. Le omite. Sí, le omite directamente. Y ahí, bueno, ahí le estaba
apoyando a su compañero. Chiquito seguía haciendo gestos, pero apoyándole a sus compañeros. Pero es lo que decía, en esta acción Chiquito se olvida completamente de la pelota y él va directamente a la disputa corporal con el rival. Y que ponerle que dentro de todo es lo lógico para ganar la posición, pero va directamente al choque, Sí. y con un movimiento de Usando el brazo para desplazar. que no debería. Sí, cometiendo falta. Cometiendo falta directamente, que está ahí en el borde de la tarjeta roja y la tarjeta amarilla, la famosa naranjada que le decimos. Aquí va Guaraní con Derlis, se mete por el medio Rodríguez, tocando atrás para Fernando Fernández, que le puede pegar al arco, prefiere abrir a la punta derecha para Mansur. Mansur recorta por el medio para la zurda, la pisa Mansur, no tiene descarga, ahora sí abre a la derecha con el Cides, el centro de Benítez al área, cabezazo defensivo de Cañete, rebote que le queda a Luis Martínez, que la perdió. Sí, Rubén Sosa. 13 Juan Salcedo y 33 Nelson Gauto se preparan para hacer los últimos cambios en Trinidense. Aquí Ferfer la tira para arriba buscándolo a Sánchez, pone el cuerpo Sánchez, mano, sí señor, mano de Sánchez, tiro libre para Trinidense, tiro libre en zona defensiva, se hacen los cambios, estamos con la información. Informa Banco Baza, a tu lado en cada logro. Primero niete del campo de juego es el 21, Gustavo Viera, el 13 por 18, por 8. Ahí vamos a mencionar mejor. 33 Nelson Gauto ingresa por 21, Gustavo Viera, el otro que se retira es el capitán Luis de la Cruz, ingresa en su lugar camiseta 13, Juan Salcedo. Bien, cambia los dos del medio. Cambia los dos directamente. del medio. Bueno, y sí, también el desgaste. Estamos hablando ya de la Cruz con muchísimo recorrido, muchísimo tiempo también jugando. La misma cosa sucede con Camacho, ya no están para aguantar 90 minutos. Va a corresponder salida para Trinidense, le va a pegar esa pelota a Dufour. Cumplí lo que te hace feliz con la cooperativa Medalla Milagrosa. El Sol Seguro siempre te acompaña y protege lo que más te importa. Poniendo el cuerpo Álvarez, busca Chiquito, la quería también Ronaldo Báez, termina sacando la defensa de Guaraní, complementa Barbote, pero le va a quedar a Mendoza. Aquí la tiene Sergio Mendoza, el centro con la zurda a la área, cabezazo al medio, le queda Ronaldo, le pega, rebota el balón, llegó Ferfer, el centro otra vez al medio y se pierde por línea de fondo. Ferfer terminó salvando otra vez a Guaraní, Diego. Sí. Señoras y señores, Fernando Fernández, defensivamente hablando, lo está haciendo todo, dejando cuerpo, dejando cabeza. Es una gran acción donde Ronaldo saca un zapatazo por ese costado izquierdo de frente al arco y Ferfer arroja el cuerpo para amortiguar. Bien lo de Ferfer, muy bien lo de Fernando. Increíble realmente lo de Fernando Fernández. ¿Qué hacía ahí Ferfer? Esa es la pregunta. ¿Qué hacía ahí? Se lanzó por la ¿Qué pelota hace muerte. aquí? ¿Qué haces acá? Más o menos así Qué la pregunta. bárbaro. Porque no tiene explicación lógica de que Ferfer esté en el área defendiendo. La intuición no. seguro, ¿verdad? Sí, no, está haciendo un gran partido Fernando Fernández, sinceramente hablando. Una locura como lo que está jugando Lo que está Fernández. corriendo, sí. Sí, y a su ritmo él baja, defiende y a su ritmo sube, ataca, no es que corre a toda velocidad para defender y hace lo mismo para atacar. A su ritmo baja y sube. Marcamos el tiempo de juego, Michelin. Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto con el tiempo de juego 30 minutos. Su segunda etapa y el marcador punto Farma que indica Oscar. El fútbol se siente 970. Que Guaraní le está ganando a Trinidense por 1-0. Y ojo con esta acción de Gauto. Sí, porque Juan Gabriel Benítez estaba enfrente y él dice que es choque de cabezas. Voy a recurrir a nuestra experta en VAR, Marlene Torres, porque para mí no es choque de cabezas esa acción. Sí. ¿Quién quedó? Choque. Incluso me parece que en el rostro, a ver, el choque, sí. Se llevó la peor parte del de Guaraní, pero el choque de cabezas hubo. Sí. Luis Martínez. Ok. Oje Chapón al árbitro. Bueno, está bien entonces. Bien, estuvo correcto en esta Juan Gabriel Benítez. Juan Gabriel Benítez. Luis Martínez que está sentido y esto se va a reanudar con una salida para Guaraní. Alias Ñengalo. Sí. Ñengalo. Y Juan Gabriel. Oye, esa es la tipa. Sí. Pucha, Hace mucho advertencia me geste metes, ahora, ya. sí. Qué bárbaro. Sí, quiere hablar, habla mucho el señor Juan Gabriel Benítez. Quiere dialogar, está bien también en parte, ¿verdad? Y hasta un cierto punto. Y, Pero en cuando dejas de darle celeridad a lo que ya no da más gusto. Exactamente, sí, porque
Especialmente en los tiros de esquina. En los tiros de esquina es donde más se habla. ¿Y qué más lo que le vas a repetir a los jugadores que ya no le dijiste en un tiro de esquina? Le vas a decir lo mismo siempre. No se tomen, no se agarren la estoy falta. mirando y ya le dijiste una vez. Y una vez no va a tener que decirle. No hace falta que le diga en cada tiro de esquina. Cuando la pelota cae en el techo de las cabinas de prensa y va a la casa. Se fue a la casa ajena. Sí. Sí, Rubén. Ojalá que aparezca un árbitro y que cobre de una vez un penal para dejar precedente y que los perros se dejen de joder con ese tema de tomate en el área. Y sí, debería de alguna manera, hay que encontrar la forma de que también termine eso. Bueno, no va a terminar porque es el deporte de contacto, ¿verdad? Pero cuando es algo demasiado evidente, sin duda hay que cobrar. Eso creo que... A lo que voy es, si vos advertís y cuando ya se juntan y hablan y le decía ahí a los capitanes, vamos a jugar así, déjenme protestar, agarrones y fricciones o potencia, medir fuerza, no voy a cobrar, bueno, ya no va a hacer eso. Y ahora la gente de Guaraní le reclama la segunda tarjeta de Chiquito. Sí. El Chiquito comete una falta sobre John Jairo Sánchez. Y ahí está Ferfer primerito reclamando la segunda tarjeta para el Chiquito. Chiquito que ya se aleja de la acción. Y esto se va a reanudar. Y Chiquito hace el gesto de qué fue lo que pasó. El punteó nomás guau. Sí. No. Sí, pero en esto no pasó nada. Hace rato está jugando gratis ya Chiquito, ¿eh? En esta Para la mí verdad no pasó nada, pero Para sí mí no pasó nada. la segunda amarilla era por la protesta y por los gestos al árbitro. Sí, por eso, a eso voy, que desde ese momento ya estaba jugando gratis y no está colaborando sus acciones, porque a mí, yo si soy compañero de Chiquito, me va a poner más nervioso el tipo. Sí. Arriba el envío de Aldo Pérez, termina devolviendo Salcedo, en el rebote le queda a Álvarez, la metía por el medio del Cuca Román, saca la pelota Saracho para Guaraní, la busca Fernando Fernández. Lo de Fernando Fernández que iba a decir hace rato, después de esta, porque va corriendo Chiquito sobre la derecha, la marca es de Servín, pone el cuerpo Chiquito, se quiere meter al área, escapa de Servín que con la cabeza desde el suelo le termina punteando ese balón y llegó para el auxilio también Luis Martínez, Diego. Sí, y la entrega de los jugadores de Guaraní, porque parecía que ganaba Chiquito Jiménez ese desborde por el costado derecho y Servín 2 veces le juega con la cabeza a esa pelota. Chiquito desvía la pelota, se pierde por línea de fondo. ¿Qué más corre? Fue el último en tocar, era demasiado evidente. Era demasiado evidente. Va a corresponder salida para Guaraní. Lo que iba a decir nomás de Fernando Fernández, que estábamos destacando obviamente su faceta defensiva. Ferfer a esta altura ya jugando como un interno de esos tres del medio, de Luis Martínez, Mansur y Fernando Fernández, porque por fuera de un lado Rodríguez, del otro lado Sánchez, y como único punta está jugando Torales. Entonces, por eso tiene proximidad con su propia área, pero igual en esa última acción que decíamos, ¿qué hacía ahí? Claro, igual no tiene sentido de que termine defendiendo ahí donde estaba. Es más, arrojándose y pues dejando el cuerpo, por ejemplo. Hizo una de defensor, pero de defensor de central, tirándose con el cuerpo para salvar el arco. Lo dijo Diego Irrazábal y lo presentó. Liquimol y lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. La baja Chiquito, le viene a quedar a Sánchez. Sí, Marle. Si seguía jugando más para adelante Fernando Fernández, yo creo que tranquilamente le alcanzaba, le superaba a Santiago Salcedo, porque hoy llegó a su gol número 138. Quedó a 22 de Sasá. Igual está cerca todavía Marle. Sí, así mismo. Y le queda todavía unos cuantos años. Acá un oyente, Nicolás Galeano, me dice, Ferfer es el Harry Kane de Guaraní. Y si Harry ya consiguió el título, ¿por qué no pensar en que Ferfer también? ¿Qué jugador que se merece ser campeón? Totalmente, se merece ser campeón Fernando Fernández, que justamente ahora va a dejar la cancha. Se hace el cambio en Guaraní, estamos con la información. Informa Banco Baza, a tu lado en cada logro. Ovacionado por los hinchas de Guaraní, se retira el capitán Fernando Fernández para permitir el ingreso del que tiene la camiseta número 8, Aldo Maíz. Tercer cambio en el equipo de origen, queda como capitán Sebastián Saracho. Sí, bajó el ole, Ferfer. Arriba la pelota al área de Guaraní, termina sacando Maíz, complementado a Mansur que recibe la falta. Tiro libre, la falta de Alex Álvarez, tiro libre para Guaraní y ahora sí ya 3 volantes de oficio en el medio tiene Víctor Bernadíe. Así mismo, ya con la presencia de Maíz en ese sentido, aunque vuelvo a decir Ferfer, hoy no desentonó ni de casualidad. Hizo todo bien realmente, hasta su presencia goleadora y su presencia defensiva dentro del área aurinegra.
La salida es para Guaraní, le pega esa pelota a Aldo Pérez. Apostar a la casa de apuestas número 1 en Paraguay. En Mecal Muebles encontrá excelentes ofertas. Mecal Muebles está barato. Él es el segundo, Marle, en la tabla. El tercero. El tercero. Sí, porque la vez pasada anotó Néstor Camacho. ¿Se acuerdan en el empate ante Olimpia y llegó a 139? Entonces la tabla está así: Sasá 160, Camacho 139, Ferfer 138, Oscar Cardoso 136. Bien, ahí están los goleadores históricos del fútbol paraguayo. Por ahora se mantiene Sasá y hay que ver si lo llegan a superar a Santiago Salcedo, que tiene una cifra que parece inalcanzable, pero durante mucho tiempo habíamos dicho que lo de Juan Zamudio parecía inalcanzable. Cierto. Y hoy ya Juan Zamudio está muy abajo. Le pasó Eduardo Hernán el Rodrigo Mágico López, ¿se acuerdan? Sí, cuando Hernán Rodrigo le Exactamente. pasaba, ¿cierto? Tal cual. Rodrigo López le terminó pasando a él. Era Y parecía inalcanzable también lo de Rorro López hasta que apareció Sasá. Exactamente. Durante mucho tiempo también Rorro López fue el máximo goleador hasta que apareció Santiago Salcedo. Y hay que ver hasta cuándo, si es que se mantiene Santiago Salcedo, o si entre Fernando Fernández y Camacho. Tacuara a esta altura me parece que ha quedado un poquito Relegado. Sí, un poquito relegado. Pero de por ahí, qué sé yo, tiene una temporada buena y se prende de vuelta, pero igual sí ya está. Cualquiera puede tener una temporada buena. No, lo que pasa es que necesita una Tacuara- temporada de 20 goles más o menos. Sí, pero Tacuara ya está por los 42. No, eso años, sí. entonces- 42, sí, así. Entonces ahí le sacan diferencia a Ferfer y Néstor Camacho. Sí, Rubén. Ahí tenemos datos de recaudación. Estamos con la información. Informa Banco Baza, a tu lado en cada logro. Se recaudó un total de 15.510.000 guaraníes por 810 pagantes, un total de ingresantes 1.128, repito, 15.510.000 guaraníes la recaudación, pagantes 810, ingresantes 1.128. Ataca Guaraní sobre la izquierda con Rodríguez. Termina sacando la defensa de Trinidense arriba para que la tenga Chiquito. Escapó de la marca de Saracho, pero llegó el cruce de Barbote y le queda entonces el balón a Saracho tocando arriba. Buen rebote para que la tenga Luis Martínez otra vez con Mansur. Este es Mansur que mete el cambio de frente a manejar la pelota en la derecha con Alcides Benítez. De la mano de Rodari Paraguay llegó la nueva camioneta ZN Richie 7 4x4 con diseño, potencia y tecnología que encienden tu aventura. Lleva tu 0 kilómetro hoy mismo con Rodari Paraguay. Se complicó Guaraní en la salida. Entonces hay saque lateral para Trinidense sobre el costado izquierdo. Lo tiene que hacer Mendoza arriba. La pelota de Mendoza al área. La peinaron en el primer palo y Saracho la manda al córner cuando la quería Chiquito Diego. Estaba Chiquito detrás de Saracho, pero Saracho se anticipa, mete la rodilla y la saca al córner. Y es una buena posibilidad para el conjunto de Trinidense esta pelota parada. Tiro de esquina para Trinidense desde el costado izquierdo. El tiro de esquina para el equipo de Arrúa. Le pega esa pelota a Ronaldo Báez. Autoriza el árbitro del partido. Viene el centro de Báez. Un desvío en el primer palo. Termina sacando en aquella zona a Rodríguez. A ver quién le queda esa pelota. El cabezazo atrás con la fuerza necesaria de Román. Para el que le queda Dufour y que inicia una nueva salida trinidense. Volvete ilimitado contigo. Podés tener gigas ilimitados en el celular. Todo contigo, todo ilimitado. Con Dicky Mori podés llevar tu moto al límite. Descubrir la diferencia. César Benítez recuperando para Trinidense. Va con todo Trinidense buscando el empate. Arriba al centro de Mendoza. Chiquito que la baja. Llega de frente a Álvarez. Le pega en el palo. En el palo. El centro de Cañete. Se pierde afuera el centro. Lo tuvo Trinidense. Lo tuvo Alex Álvarez. Su tiro pegó en el palo, Diego. En un centro que viene del costado izquierdo y que Chiquito la termina bajando para que aparezca Alex y saque un zapatazo que busca el poste izquierdo, volaba. El golero Pérez no llegaba, el poste izquierdo le dijo que no al empate de Trinidense. Marcamos el tiempo de juego, Michelin. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto con el tiempo de juego 40 minutos. Su segunda etapa y el marcador punto forma que indica Oscar. Fútbol se siente, muévete, Que el puntero del campeonato Guaraní le está ganando a Trinidense por 1-0. Atención, la jugada más importante no está en la cancha, está en Megaloto. Este domingo vos podés meter tu gol millonario y llevarte 3.160 millones. Elegís tus 6 números y juega en www.megaloto.com.py. Hubo falta en ataque de Torales. Va a corresponder salida para Trinidense, que va con todo en busca del empate. Guaraní por ahora se repliega defendiendo la ventaja. Defendiendo la ventaja también en la cima del campeonato. Le va
va a pegar esa pelota Dufour. Arriba el envío de Dufour. Cabezazo defensivo de Martínez. Le va a quedar a Mendoza que la mete de vuelta a la área. Otro desvío. Le queda Cañete. No le pudo pegar a esa pelota. Increíble. Lo tuvo Axel Cañete. Le llegó, pero de manera perfecta el balón para el pie derecho. Y le terminó pifiando al balón, Diego. Sí, y después la pelota que va buscando justamente las manos de Aldo Pérez. Bueno, Cañete no pudo reventarle el arco en esa situación. Pifia el remate y ahora una falta que hace que respire, porque caía Richard Torales y respira Guaraní después de unos 5 minutos intensos del conjunto de Trinidad. La falta de Centurión, increíble falta realmente. Tiro libre que va a tener Guaraní y cayó Alcides Benítez, Rubén, ¿verdad? Sí, se tiró al pasto, aparentemente está con una molestia o simplemente cansancio ya del desarrollo del partido. Alcides Benítez está sentido casi cerca del medio del campo de juego y me parece que se viene Víctor Cabañas, camiseta 13 para hacer el cambio. Sí, señor, llamado Cabañas para ingresar por Alcides Benítez. También prepara otro cambio Bernay. Enseguida lo vamos a ver con Rubén Sosa. Por ahora tenemos fútbol interrumpido, Michelin. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Moura, la batería que arranca siempre con garantía desde 15 hasta 24 meses. Pedir en Ríos Repuestos. Con Oita puedes pedir un crédito fácil sin vueltas y desde tu celular. Oita, tu crédito en un Zapugaité. Ahí lo retiran Alcides Benítez en camilla a un costado. Se hacen los cambios. Estamos con la información. Informa Banco Baza, a tu lado en cada logro. Camiseta 13 para Víctor Cabañas y el otro me parece que es 19, Luis. Allá a la distancia en breve. A ver, 13 por el 2. Se va Alcides Benítez, el cambio en Guaraní, el otro que se prepara es, a ver, te digo en breve, camiseta número 22 por el 7, Lucas Gómez, se termina el partido para Agustín Mansur. Bien, perfecto, adentro Lucas Gómez entonces, se va Agustín Mansur, Gómez que ya había ingresado también en la recta final del partido ante Nacional el domingo pasado. Sí, bueno, minutos justamente de Gómez, se va Agustín Mansur que ha corrido mucho, dueño de las pelotas paradas, estaba para ejecutar el tiro libre, ahora a ver quién toma la responsabilidad. Ya está Lucas Gómez, el chico, dentro del terreno de juego. Le va a pegar esa pelota a Luis Martínez, pero se acercó Lucas Gómez. Finalmente era Servín, en realidad, el que se acerca. Le va a pegar esa pelota a Thiago Servín. Viene el centro de Servín por abajo. Lo buscó a Sánchez, terminó sacando la pelota a César Benítez. La quiere Ronaldo, recibe la falta de Víctor Cabañas. Hay tiro libre para Triniense cerca de mitad de cancha. Uninorte lanza carreras virtuales, derecho, ingeniería comercial y administración. Uninorte, la número 1, ahora a tu alcance. Cumplí lo que te hace feliz con la cooperativa Medalla Milagrosa. Le va a pegar esa pelota a César Benítez, va a cargar directamente contra el área donde ya espera Chiquito, viene para Chiquito justamente un desvío que va en las manos de Aldo Pérez, que estaba atento, Diego. Fueron dos justamente a pelear esa pelota en lo más alto, la peinada hacia atrás y Aldo Pérez termina embolsando el balón. Ahí está el conteo del juez para que ponga en juego Pérez la pelota. Arriba el envío de Aldo Pérez, la va a buscar Torales, que pierde en el forcejeo con Centurión. Ya le queda a Matías Dufour y la salida para Trinidense. Informa Banco Baza, a tu lado en cada logro, Marle. En la fecha 15 del torneo clausura, el líder Guaraní recibirá a Tembetaré el día domingo 5 de octubre 17:30 en la Arboleda. Por su parte, Trinidense jugará de visitante ante Libertad el domingo 5 de octubre a las 20 horas en la Huerta. Manejando la pelota Trinidense con Centurión, larga pelota de Centurión al costado derecho, cabezazo defensivo de Servín, le va a quedar a Salcedo que carga directamente a la área, no pudo Cabañas, se termina sacando Barbota y marcamos el tiempo de juego, Michelin. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto con el tiempo de juego cumplido, 45 minutos, su segunda etapa y el marcador punto forma que indica Oscar. El fútbol se siente, 970. Que Guaraní, el puntero del campeonato, le está ganando a Triniense por 1-0 en el Martín Torres. El Sol Seguro siempre te acompaña y protege lo que más te importa. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Pérez que sale a descolgar el centro cuando la quería Chiquito. Seguridad total de Aldo Pérez, Diego. Saliendo de muy buena manera, mostrando seguridad en una pelota alta. Chiquito metido por el área, pero Pérez gana muy bien y después se deja caer en el césped. ¿Cuánto más, Rubén? Se agregaron 7 minutos más. Bueno, 7 entonces tenemos de agregado aquí en el Martín Torres. Mendoza que tira la pelota para arriba, largo el envío, a ver qué hace Barbote, se la va a dejar a Aldo Pérez, va a corresponder salida para el conjunto de Guaraní. Vamos a ver a partir de dónde le comienza a contar Juan Gabriel, ahí comienza el conteo.
Sí, 2 segundos nada más le contó al portero Aldo Pérez. Sí, en la anterior le contó 3. Muy al borde, Tiene que llegar a 8 para que sea tiro de esquina para el equipo rival. Arriba el centro al área, la baja Chiquito. Pero el conteo se hace a partir de los últimos 5. Ahí está. Los últimos 5, a partir de los últimos 5. Aquí hay saque lateral para Trinidense, reclama la gente de Guaraní. Pedía que la pelota haya rebotado, pedían que sea lateral para Guaraní. Pero lo tiene que hacer Cañete, servicio de manos para Trinidense, arriba la pelota al área, cabezazo defensivo de Saracho, Cañete la mete de vuelta, se va cerrando Pérez con seguridad otra vez para quedarse con esa pelota, Diego. Muy bien Pérez, realmente, en un centro bombeado de Cañete, buscando una conexión dentro del área. Es cierto, casi no tiene que exigirse porque muestra mucha seguridad ante la presencia de Gauto. Y va de vuelta Trinidense, se levanta la gente de Guaraní, comienza a cantar más fuerte porque sabe que el final está cerca, porque sabe que Guaraní puede llevarse una gran victoria aquí del Martín Torres para ratificarse como líder del campeonato. Pero va Trinidense, larga pelota que saca Lucas Gómez, en el rebote le queda a Gauto tocando para Mendoza que mete el centro con la derecha y Aldo Pérez, otra vez Aldo Pérez mostrando seguridad, va a corresponder salida para Guaraní. Bienvenidos al Paraguay, bienvenidos a Petrochaco, precio y calidad de litro exacto, apostar a la casa de apuestas número 1 en Paraguay. Y ya Pérez saca largo, ojo que va Torales, posición adelantada. Sí, posición adelantada. Posición adelantada de Torales. Saludo grande para Pepi, que está colaborando, también dice lo mismo, 5 segundos el conteo. Sí señor, fuerte abrazo para nuestro querido amigo Pepi. Arriba la pelota de el portero, va al área, termina sacando la defensa de Guaraní, le vuelve a quedar a Mendoza que carga otra vez, otro desvío de Lucas Gómez, saca como puede Servín, la va a dejar correr en aquella zona con el Román porque Cañete va a hacer el lateral centro, va a mandar la pelota al área Cañete donde espera Chiquito, donde espera todo Trinidense, viene la pelota para Chiquito que la desvía, la va a buscar Mendoza. No. Le agarró esa pelota Como pudo. en una media vuelta y le mandó directamente a la tribuna, Diego. Donde está la raza aurinegra, ahí cae el balón, la pelota rebota en la gradería y vuelve al campo de juego. Guaraní va viendo cómo cada vez está más cerca la posibilidad de quedarse con 3 puntos de oro en este partido que ha tenido sus momentos para cada uno de los dos. Sí, Rubén. Qué tipo pasteloso en lo negativo, Oscar Chiquito Jiménez, que en lugar de arengar a sus compañeros, alentarlos para buscar el empate, se le pasa llamándole la atención, o sea, puteándole para ser más rápido. A todos le putea, Chiquito. Ah, Sí. Se mira al espejo y se va a putear No, también. no. Sí. Ahora le tocó a tomar, en este caso a Sergio Mendoza, que apenas recibió, le estaba marcando entre 3 y él le mandó la puta. Sí, como pudo también Mendoza terminó girando para sacar ese remate y ahí le terminó reclamando Chiquito y aquí va Guaraní con Sánchez, la va a buscar Rodríguez, salta Torales, termina sacando esa pelota Cañete, un nuevo intento de Trinidense de ir hasta el área de Guaraní, Chiquito que la desvía, le queda a Alex Álvarez, la apertura al costado derecho para Román, la marca es de Saracho, a ver qué hace Román que sigue manejando la pelota, tocando atrás de vuelta para Álvarez que recibe la falta. Increíble la falta que hace Thiago Servini. ¿Qué tiro libre va a tener Trinidense, Diego? Otro tiro libre merodeando el área de Guaraní para que lo sufra el aurinegro. A ver, del área grande está a unos 4 metros más o menos, costado derecho del ataque, y es una linda oportunidad para Trinidense. ¿Qué tiro libre va a tener Trinidense? Tiro libre para el equipo local, tiro libre para el Triqui, que quiere empatar por lo menos el partido aquí en su casa, que quiere evitar que el puntero del campeonato sume de a 3. Tiro libre para Trinidense, autoriza Juan Gabriel Benítez, viene el centro a la área, cabezazo defensivo, la pelota va a ir por un costado, saque lateral para Trinidense en ataque, marcamos el tiempo de juego, Michelin. Petrochaco, precio y calidad de litro exacto con el tiempo de juego ahora 50 minutos, su segunda etapa y el marcador punto farma que indica Oscar. El fútbol se siente, 970. Lo sigue ganando Guaraní, pero ataca Triqui, el cabezazo. Con todo, que iba buscando justamente esto,
justamente el empate con las pelotas aéreas, con las pelotas al área para ganar por arriba, porque lo tenía Chiquito, porque lo tenía Cañete y porque lo tenía Centurión, que saltó junto con Cañete, el que lo festejó más. El último en tocar fue Centurión para meter el cabezazo, para que vaya al fondo, para aguar lo que Guaraní ya sentía que iba a ser una fiesta, pero fue con todo Trinidense para empatar el partido y ahora lo quiere ganar por Maximiliano, por Centurión, por Maximiliano Centurión. Trinidense 1, Guaraní 1. El gol se produjo a los 51 minutos, su segunda etapa. Qué gol agónico, señoras y señores, pero es un premio para el que lo venía buscando. Acomodé lugar, metiendo pelotas bombeadas, centros, con tiros libres al borde del área, hasta que llega este centro por el costado izquierdo y aparece realmente Maximiliano Centurión para meter un testazo contra el poste derecho de Aldo Pérez, para verse sorprendido y para que explote aquí el Martín Torres de la gente del conjunto de Trinidense, para que empate este compromiso. Estamos 1-1 y fue lo último, porque acaba de culminar el compromiso. El argentino de 26 años anota su segundo gol con la camiseta Sportivo Trinidense en 8 partidos jugados. Es su segundo tanto en el Clausura 2025. Cuando el árbitro del partido dice: hasta aquí, señores, final del encuentro, lo empató Trinidense en la última del partido. Trinidense y Guaraní igualaron 1-1 en el Martín Torres. Para el país del mundo relató Oscar Gómez. Adelante, Rubén Sosa. Jonathan Santana, director deportivo de Trinidense, vamos a escucharlo. Creo que Guaraní tampoco no hubo una superioridad muy marcada de ninguno de los dos. Y bueno, si un empate creo que fue inteligente lo del profe Arrúa para mandarle adelante a los tanques. Sí, la cancha conocemos, sabemos que de alguna manera perdiendo 1-0 no había que ir a buscarlo, porque queremos demostrar que estamos para competir. Los últimos 20 minutos casi no salieron del arco de Guaraní. Sí, yo creo que el partido en sí fue trabado, fue muy parejo, creo yo, porque ninguno de los dos tuvieron ocasiones tan claras como de alguna manera se vio, pero importante el carácter, ¿no? El carácter de querer seguir ahí prendido, de que no se te vaya más de lo debido, y bueno, y de alguna manera seguir trabajando para sumar. ¿Por qué está costando ganar? De local? Está costando ganar un poquito de local, sí, creo que con Ameliano ganamos y después nos costó. De alguna manera no se dieron las cosas, creo que jugamos bien contra Recoleta y nos terminan ganando a lo último. Pero bueno, hay que seguir haciéndose, pensar en hacerse fuerte en nuestra cancha. El árbitro cortó bastante también el juego en la primera y la segunda etapa. Demasiado, y para mí este mismo árbitro le sacó una roja al jugador de Mallorquín contra Cerro, mucho menos de lo que fue, porque le cortaron el ojo a Zarza y le hicieron ver el bar y dijo que no fue roja. Eso es raro. Ahí está la palabra de Jonathan Santana también opinando acerca del tema del árbitro.